Museo de Arte Moderno de Nueva York, número 11, oeste de la calle 53. Fundado en 1929 para que el público disfrute, entienda y use las artes visuales de nuestro tiempo. Abierto todos los días, excepto miércoles. Precios de admisión: adultos $2, estudiantes $1.25, niños y personas de edad avanzada 75 centavos, socios gratis. Sus colecciones de grandes maestros y movimientos de la pintura moderna, dice el prospecto de mano, no tienen rival en el mundo. Pero rival o no rival, lo cierto es que el Museo de Arte Moderno puede presumir de ser una de las mecas mundiales para los peregrinos del arte y, desde luego, es uno de los puntos claves en las guías de Nueva York, algo que, aunque solo sea por guardar las formas, se debe visitar. De hecho, y con números en la mano, más de 1 millón de personas cruzan cada año las puertas del museo, para verlo todo, por supuesto. Pero yo estoy seguro de que cada una de esas personas que entran en el museo quieren ver una obra en particular. La única que verían, tal vez, si solo pudiesen ver una. Para llegar a esa obra estrella, el visitante debe subir al tercer piso del museo. Y si el visitante ignora el ascensor, entonces se enfrentará con los 4 tramos de la escalera llamada oeste, funcional, pasamanos metálicos, laterales de cristal, cuadros en los rellanos y móviles en el techo, y dará en fin con un vestíbulo casi desnudo. Y allí, no más llegar, a poco que mire a su derecha, verá unas paredes blancas y una gran entrada, y ya sin más al fondo, helas donde están dando la cara las joyas del museo, que son el Guernica y el genio de Picasso. Y el visitante se parará allí en la sala dedicada únicamente a la pintura, o se sentará en el banco de madera, con pasmo quizá, y leerá luego la placa colocada tras la muerte del pintor, donde se describen las circunstancias históricas que inspiraron la obra y donde se dice que el Guernica se encuentra en el museo como un préstamo extendido de la testamentaría del artista. El visitante, si es norteamericano, repetirá una vez y otra el título de la obra a su manera: Guernica, Guernica. Y si el visitante está más o menos informado o es más o menos culto, quizá comente, y se congratule de ello, que la obra resistió con gracia y sin daños irreparables aquel salvaje y estúpido y loco atentado. Aquel salvaje y estúpido y loco atentado contra el Guernica ocurrió en marzo de 1974 y cuentan las crónicas que, mientras los visitantes del museo lo miraban todo sin poder hacer nada por evitarlo, un cierto vándalo sacó del bolsillo un bote aerosol de pintura roja y escribió sobre la tela una frase inconexa: Kill, lies, all. Matar, mentiras, todos. Los restauradores pudieron borrar los trazos y, según el conservador del museo, la gruesa capa de barniz que tiene la pintura había servido de escudo transparente y había salvado el cuadro. El vándalo fue detenido inmediatamente. Se llamaba Tony Safrazi. Un loco, dijeron, pero alguien entonces también dijo otra cosa. ¿A quién habría podido reclamar España si el Guernica, por obra de este loco o de otro loco, se hubiese perdido para siempre? Y continuaba: es hora ya de pensar muy seriamente en que el Guernica debe volver a su casa y entre los suyos. Quien decía esas cosas en marzo de 1974 no solía tener mucho éxito. Ni aquí, por supuesto, ni a veces ahí. Pero 20 meses más tarde, alguien descorrió la cortina del Guernica y algo empezó a moverse, y el Museo de Arte Moderno se colocó desde ya a la defensiva. Fue un profesor de Historia de Arte de la Universidad de California, Herschel Chip, quien en esta carta, con fecha noviembre 19 de 1975, pocas horas después de la muerte del general Franco, publicada en el diario The New York Times con el título «Es tiempo para la repatriación del Guernica», planteaba abiertamente y recomendaba la vuelta del cuadro a España, a una España más libre y más humana bajo su nuevo líder, decía la carta, y de acuerdo con los deseos del propio Picasso. Hablar de la vuelta del Guernica no era ya predicar en un desierto, porque con la carta del señor Chip empezaron la polémica y el clamor. Y la propia historia del cuadro redobló su importancia.
Desde estas 7 fotografías que muestran las etapas de la obra según iba saliendo de las manos del pintor, a su colocación en el pabellón de la República Española en la Feria de París de 1937, para llegar en fin a su entrada y aposento en el Museo de Nueva York en 1939, y a la decisión de Picasso de mantener aquí la pintura hasta que España sea libre, hasta que el pueblo español vuelva a gozar de sus libertades democráticas, hasta que pueda ser entregado a las autoridades españolas que restablezcan las libertades públicas. Y todo eso, las muchas veces confusa historia del cuadro y las muchas veces citadas palabras de Picasso empezaron a tener un gran significado, para España por supuesto, y desde luego para el Museo de Arte Moderno de Nueva York también. Durante años nadie, y el Museo de Arte Moderno menos que nadie, pareció poner en duda la voluntad verdadera de Picasso. O sea, el Guernica a España sí, pero cuando España sea democrática. Hasta que España se dispuso ella misma a ser democrática. Porque cuando España se dispuso a ser democrática, las condiciones picasianas de antes ya no eran buenas para el Museo de Nueva York. Que España fuese libre ya no valía. Que el pueblo español volviese a gozar de sus libertades democráticas ya no valía. Que el cuadro fuese entregado a las autoridades españolas que restableciesen las libertades públicas ya no valía. Ahora el Museo de Nueva York, autonombrado al parecer árbitro de los destinos españoles, pone en nombre de Picasso y de sus herederos otras condiciones, más drásticas cada vez, ligadas a un cambio radical de régimen en España. Y así no es extraño que dentro de Norteamérica haya quien acuse al museo de intentar lo que sea, con tal de quedarse con el Guernica. ¿Qué es lo que podríamos plantear al museo? Pero el museo no habla, o no quiere hablar. Uno de sus portavoces me ha dicho, y cito, el director del Museo de Arte Moderno ha declarado que el museo mantiene una política que no permite que ningún miembro del personal del museo conceda ningún tipo de entrevistas. Justo es decir que, en cambio, el museo sí ha concedido facilidades para filmar esta historia. Pero el museo, en fin, y por volver a lo que importa, no puede seguir escondiendo su cabeza en la arena por varias razones. Porque las próximas elecciones españolas, que son señaladas aquí como libres y democráticas, pueden ser un argumento muy poderoso para la repatriación del Guernica. Porque el asunto puede llegar a los tribunales y porque al cabo la cuestión es bien simple. Señoras y señores, a quienes corresponda, esto del Guernica no está nada claro y alguien tiene que aclararlo de una vez.